la fecha. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad del día de la fecha. Es un ciclo de charlas sobre inteligencia artificial organizado por el Instituto del Mercosur y Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de Mar del Plata, el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Santa Cruz. Hoy los ponentes invitados van a ser la doctora Luz Clara, Viviana Luz Clara, de la República Argentina, y la doctora Elena Guliaeva, de Rusia, de la Federación Rusa. Esta actividad se da en el contexto del convenio entre el Centro de Derecho Internacional de Mar del Plata y la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales de Santa Cruz. Ya es la segunda o tercera actividad que estamos desarrollando. Y en primer término le voy a dar el uso de la palabra al doctor Diego Lerena, el presidente de la Academia, y después continuamos con los expositores, las expositoras. Diego, por favor. Buenas tardes aquí. En otras latitudes del mundo será buenas noches. Agradecer particularmente y en nombre del colectivo que me toca representar, que es la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Santa Cruz, acá en la Patagonia. Agradecer en primer lugar a Fabio Farinera en persona, a todo su equipo de trabajo, a la doctora Viviana Luz Clara, a los institutos que ambos representan, y agradecer también a todos y cada uno de quienes participan detrás de esas ventanitas a modo virtual en estos 2 años prácticamente de actividad que llevamos y que nos acompañan con toda generosidad y que dejan muchas veces sus cuestiones vitales de lado para participar de cada una de las actividades. Y bueno, no voy a abundar mucho más en palabras. Esta es la primera de las actividades. El viernes también tendremos una próxima. Generosamente Fabio nos convocó con este mismo espíritu de superación, de búsqueda de momentos y espacios para la reflexión y para el crecimiento, no solo desde lo académico y científico, sino también desde lo personal. La verdad que estos días han sido de algún modo complicados y tumultuosos en estas latitudes del mundo, teniendo en cuenta un montón de circunstancias electorales y movimientos políticos y por parte de nuestro país. Pero bueno, tras todas estas actividades y estos movimientos, sentarnos a pensar, a reflexionar, los que somos amantes de la ciencia, del derecho y de las ciencias sociales, la verdad que es un lujazo para la vida. Así que no abundo más en palabras, doy paso al doctor Ledesma para que arranque con esta actividad, y nuevamente gracias, y esperándolos no solamente en esta, sino también el viernes y en todas las próximas actividades académicas. Muy amable. Gracias, Diego. En una primera etapa serán las 2 exposiciones. En primer término va a hablar la doctora Viviana Luz Clara y después la doctora Elena Guliaeva, y luego se abrirá una instancia de preguntas de los participantes. Presento primeramente a la doctora Luz Clara. Una vez que termine, presento a la doctora Guliaeva y su currículum. La doctora Viviana Luz Clara va a hablar del tema de inteligencia artificial, ética y objetivos de desarrollo sustentable. Viviana Luz Clara es doctora en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, abogada dedicada al estudio e investigación en el área de nuevas tecnologías de la información y sus implicancias en el derecho, directora y fundadora del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata, coach ontológico de la UTN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y coach profesional del International Coaching Group de Melbourne, Australia. Ha sido consultora del BIT
y de la Cámara Argentina de Comercio en el periodo 2003-2004. Docente de posgrado de actualización en Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires desde el 2012. Docente de la maestría Legal Tech de la Universidad de Salamanca desde 2019. Autora de varios libros sobre Derecho Informático. Viviana, tenés el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en esta tarde. Gracias a los organizadores, a la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Santa Cruz, también a la Universidad de Mar del Plata, el Colegio de Abogados, y a un amigo, Fabio Farinella, que siempre me convoca para estas actividades, que la verdad, todo lo que sea difundir el conocimiento es lo que tenemos que tratar de hacer, más ahora que tenemos las herramientas virtuales. Voy a tratar de compartir mi PowerPoint con ustedes. Ahora creo que sí lo están viendo. Sí, perfecto. Bien, vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, sus implicancias éticas y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que todos estamos escuchando permanentemente en los medios, a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Qué implica inteligencia artificial? Este concepto es nuevo, inteligencia artificial ya hace muchos años que se viene trabajando de manera experimental, pero digamos que en el uso diario, el que nosotros estamos acostumbrados en este último tiempo, nos parece nuevo. El concepto se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, capaces de analizar su entorno, pasar a la acción con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos. Estos objetivos son aquellos que van a estar en función del software que ha preparado esa inteligencia artificial, de los datos que tiene cargados y también de bueno, todas las implicancias que los desarrolladores de estos software fueron analizando para que esta inteligencia artificial de que se trate trabaje en un sentido o en otro. La inteligencia artificial se puede aplicar a distintas tareas, tienen un objetivo complejo. ¿Por qué? Porque tiene que percibir el entorno, es decir, cuando hablamos de entorno, es decir, aquello que rodea a la inteligencia artificial, tiene que obtener los datos. Hoy hablamos del manejo de grandes volúmenes de datos, del Big Data, que es realmente lo que alimenta la inteligencia artificial, y sin el cual no sería posible. A través de estos grandes volúmenes de datos, esta inteligencia artificial, este software específico, va a elegir entre las distintas variantes aquella opción que mejor se puede aplicar a la tarea que tiene que realizar. De este modo, va a adaptar su conducta de acuerdo a cómo va a afectar a su entorno. Es decir, dependiendo de qué elemento sea, sabemos que la inteligencia artificial se puede aplicar para búsquedas de información, se puede aplicar a los autos autónomos, se puede aplicar a sistemas de transporte, en fin, a sistemas de salud. Independientemente de cuál sea su objetivo siempre va a ser complejo en función de estos 4 puntos que tiene que analizar y adaptar para tomar su decisión. Pero en cuanto mejor sean los datos que nosotros le proveemos, los datos siempre tienen que ser actualizados, tienen que ser datos de calidad, entonces las decisiones también van a ser de calidad. Podremos confiar en esa decisión. Aquí está, ¿no? Big Data es el alimento de la inteligencia artificial, los algoritmos con los cuales se va a manejar. Hoy hablamos de la sociedad del algoritmo, lo escuché el otro día en un congreso, y yo digo, uy, estamos cambiando permanentemente de sociedad de información, la sociedad del conocimiento, la sociedad del acceso, la sociedad de la colaboración, y ahora la sociedad del algoritmo. Y es verdad, porque estamos manejados por algoritmos. Cuando nosotros interactuamos en las redes sociales, son algoritmos los que nos envían la información que nosotros queremos
digamos, la que nos interesa es la que se nos envía. ¿Y cómo lo saben? Porque los algoritmos están detrás de la pantalla para saber cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras inclinaciones, y para después mandarnos esa información. Cada uno de nosotros cuando busca en internet no encuentra lo mismo, cada uno va a encontrar en función de cuáles han sido sus búsquedas previas y cuáles son sus gustos, y esto es porque los algoritmos lo saben, aprenden, tienen la posibilidad de aprender, reaccionan y predicen las conductas de las personas o de los elementos como los IoT, ¿no? Internet de las cosas, que están basados justamente en inteligencia artificial. A mayor cantidad de información, mayor responsabilidad. Cuanto más información tenemos, mejor tendríamos que actuar y mejores tendrían que ser nuestras decisiones. Lo mismo para la inteligencia artificial. Pero también en función de esto y de la responsabilidad, los deberes éticos también aumentan. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, la ética está allí, ¿no? Está allí presente porque quienes hacen los desarrollos de inteligencia artificial son personas, por ahora, porque en el futuro también está previsto que sean las propias máquinas quienes desarrollen sus propias nuevas generaciones. Pero eso será otra historia, que tal vez no nos tocará a nosotros dirimir. Pero al día de hoy son las personas entonces las que tienen que cargar esos datos, las que tienen que desarrollar los algoritmos y el software, y por lo tanto estas personas también pueden caer en conductas sesgadas, es decir, cada uno de nosotros puede tener sus propios prejuicios sobre determinadas situaciones o personas, y esto es cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos para realizar elementos de inteligencia artificial que van a servir a una comunidad, esto no debería tener ningún tipo de sesgo, ni en un sentido ni en otro. Pero si analizamos un poquito lo que ha pasado hasta ahora, vamos a ver que no siempre ha ocurrido así. Que a veces, por ejemplo, como en el caso de Compass, que pasó en los Estados Unidos, este sistema basado en inteligencia artificial para determinar las conductas reincidentes de determinadas personas, estaba sesgado, y por lo tanto, cuando se le ponían dos personas, bueno, no se le ponían, se le pusieron dos personas, una persona de raza blanca y una de raza negra, una de raza blanca que había cometido muchos delitos, y otra de raza negra que apenas había cometido un delito, el sistema se inclinó a decir que quien tenía más probabilidad de cometer delitos era la persona de raza negra. La verdad que la decisión fue equivocada y el sistema estaba sesgado. Estas cosas evidentemente se pueden corregir, pero no deberían ocurrir, deberían ser previstas para que no ocurran, porque el daño siempre puede ser hecho, ¿no? A partir de estas situaciones. Entonces, el límite a la inteligencia artificial debe estar dado por el marco de la ética. La ética que todos conocemos en el sentido de cuando hablamos en nuestra profesión, o de todas las profesiones, de la manera en que se deben desarrollar las cosas, que siempre debe estar presente, aunque a veces en los hechos vemos que no es así. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial y todas las poderosas implicancias que puede tener en el futuro, debemos tener en cuenta, primero que nada, al ser humano en el centro de la escena, y no que sea la tecnología el centro de la escena. La dignidad humana debe estar puesta por encima de todo. Los valores que ya tenemos en nuestra sociedad deben permanecer, y bueno, una de las tareas que siempre recalcamos, ¿no?, del derecho informático es esto, ¿no?, que los valores, que los derechos adquiridos de la sociedad no se vean vulnerados por el avance de la nueva tecnología. Además, los sistemas deben tener aprobación y autorización previos, es decir, cuando se arma un sistema, un desarrollo de inteligencia artificial, el sistema debe estar probado, debe ser monitoreado y auditado, y no deben existir lo que se llaman cajas negras, es decir, aquellas partes de un sistema que no se sabe cómo funcionan o en qué se basan. Estas
estas situaciones que nos dejan sin saber cómo el sistema podría tomar una decisión. Todo esto tiene que poder conocerse a priori antes de que se comience a desarrollar y a utilizar. En cuanto a avances en inteligencia artificial, todos los días nos encontramos con nuevas posibilidades, posibilidades de automatizar procesos, y este es un tema importante porque todo lo que pueda automatizarse para hacer más eficaz a los sistemas se va a hacer. No nos debemos engañar, ¿no? Esto ya lo estamos viendo en las fábricas, lo estamos viendo en distintas situaciones laborales, donde, bueno, mucha gente ha quedado sin trabajo como consecuencia de la automatización de los procesos. ¿Esto qué significa? ¿Que la gente no va a conseguir más trabajo? No. Trabajo siempre van a haber. Lo que pasa es que las personas tienen que capacitarse, tiene que haber políticas públicas para que las personas se capaciten en aquellas tareas, no en las tareas repetitivas que una máquina puede hacer, en tareas que necesiten algún grado de análisis, desarrollo, capacitación, preparación. Para eso tiene que estar preparado el hombre del siglo, hombre y la mujer, ¿no? El ser humano del siglo XXI, porque todos hoy estamos en igualdad de condiciones de hacer distintas tareas. Entonces, que no seamos nosotros mismos los que nos estamos limitando por no capacitarnos. Tenemos que ayornarnos permanentemente porque si no las máquinas nos van a superar. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos posibilidades de análisis, de creatividad y demás, que de pronto las máquinas no lo tienen tan desarrollado, y otras situaciones como el generar empatía, que cuando a uno lo atiende una máquina o lo atiende una persona, bueno, si la persona es empática, siempre va a tener un plus respecto de una máquina. ¿Esto qué provoca? Que, bueno, que por ejemplo, en el caso de las profesiones, y en el caso como nos atañe a nosotros, de las tareas jurídicas, la inteligencia artificial nos puede proveer una herramienta sumamente importante para evitar la pérdida de tiempos en búsquedas de jurisprudencia, de doctrina, en el ámbito judicial, para que los magistrados no tengan, y funcionarios no tengan que perder su tiempo en hacer aquellas acciones que una máquina podría hacer, porque son todas iguales, porque se van reiterando, sino detenerse en el análisis de los casos complejos y buscar aquellos elementos que la inteligencia artificial le puede aportar, como es el caso del sistema Prometea, que ha realizado la Universidad de Buenos Aires, mediante su Instituto y Laboratorio de Desarrollo de Inteligencia Artificial, en conjunto con el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. El sistema Prometea es un sistema que, proveyendo inteligencia artificial, permite a los funcionarios de la Fiscalía realizar todas aquellas resoluciones que no demanden demasiado análisis, las hace el sistema. El sistema tiene un mando de voz por el cual hace las búsquedas, se le cargan los datos de los expedientes, se le informa, y el sistema responde y realiza resoluciones que el funcionario simplemente tiene que controlar y firmar. Desde este punto de vista, es realmente una herramienta de suma importancia, porque siempre se está poniendo el acento en que la justicia es lenta, en que la demora, bueno, pero esto es por el gran volumen de casos. Si podemos utilizar estas herramientas de automatización para hacer más eficaz a la justicia, entonces este es lo importante, que la inteligencia artificial se transforma en un complemento del ser humano para la mejor realización de las tareas, y creo que esta es la mirada que tenemos que tener sobre la inteligencia artificial. También pueden haber efectos no advertidos de ciertas acciones que pueden provocar riesgos, que pueden provocar contaminación, degradación del medio ambiente. Hay casos, bueno, donde utilizando herramientas tecnológicas se pueden provocar riesgos grandes, como es, bueno, la mayor deforestación en función de elementos tecnológicos, o la siembra de alguna manera, o la pulverización con distintos tipos de elementos que pueden ser tóxicos, todo hecho de una manera automatizada.
Pero también hay otros donde el elemento humano ha puesto el acento, como es en los casos donde se prevé la obsolescencia programada de los productos, y esto es simplemente ponerle una fecha de vencimiento a un producto que de pronto no debería tenerla, con la finalidad de vender más de ese producto. Esto hace que el producto, llegada a cierta fecha que ya tiene en su programación ese chip, deje de funcionar, cuando todavía podría tener mucha vida útil por delante. Es el caso que vemos con las impresoras y con otros elementos tecnológicos. Llegado a cierto punto, ya no funcionan. ¿Esto qué provoca? Provoca grandes volúmenes de acumulación de basura, basura que ya nuestro planeta no puede tolerar, y bueno, es aquí donde entonces se pone en riesgo la vida de todos, la vida y la calidad de vida de todos, ¿no? Esto de la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que surgió allá por la crisis del 30 como una idea de mantener siempre a la sociedad comprando y generando acciones económicas. Pero esto, llegado a este punto, ya en el año 2021, ha provocado, como les digo, una gran cantidad de compras innecesarias de productos que luego dejan de funcionar y que son de menor calidad y que finalmente se terminan acumulando en los mares y en lugares provocando desastres ecológicos. Todas las acciones, por lo tanto, vinculadas a la ingeniería y a la inteligencia artificial, deben mirarse desde la ética profesional, que tiene que sembrarse desde las universidades, obviamente, para no generar riesgos con las consecuencias del avance y de la experimentación en todos los campos, en todos los campos. El replanteo de los proyectos que se lleven adelante debe ser tomando en cuenta estos desafíos tanto técnicos como sociales, en función de las distintas regiones donde se hacen estos desarrollos. Sabemos que en todos los lugares del mundo no se vive de la misma manera y se debe tener en cuenta distintos parámetros en función del clima, en función de la población, de cantidad, y lo que lleva justamente la sustentabilidad o no de una determinada región. Y finalmente, el abordaje inteligente basado en los datos de calidad para que estas acciones que se lleven adelante puedan realmente realizarse como corresponde. En esto va la Agenda 2030, que proporciona a los estados una plataforma ideal para mostrar su compromiso con los derechos humanos, a través de las distintas opciones que nos da. Lo que se pide es a las empresas que aprovechen su creatividad, pero no solo a las empresas, a los gobiernos especialmente, para que también impulsen los desarrollos más creativos e innovativos para solucionar los problemas relacionados al desarrollo sostenible. Aquí están todos los distintos puntos que la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos acostumbrados a ver pretende, ¿no? No solo desarrollos económicos, sino también en la salud, en la educación, en la igualdad de género, en el agua, que sea realmente agua potable para consumir, en las energías renovables y demás, ¿no? Y aquí tenemos los abogados, entre todos estos objetivos, uno muy importante que es el de sociedades pacíficas y justas, ¿no? O sea, el acceso a justicia como una herramienta para hacer valer todos los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Pero bueno, para lograr estos objetivos se requieren justamente efectiva implementación de enfoques que resguarden estos derechos a los cuales todos tendríamos que poder acceder, y como les decía, políticas públicas de los gobiernos y acciones también basadas en que las empresas resguarden estos temas éticos en los desarrollos que están propugnando. Los objetivos de desarrollo sostenible y la inteligencia artificial exigen a estas alturas un cambio de paradigma en el diseño y aplicación de las políticas y en los modelos de negocios que se están llevando adelante por estos tiempos, para que
bueno, este cambio pueda ser posible. Cuando vamos a implementar desarrollos con inteligencia artificial, ¿qué hay que mirar? Bueno, debe considerarse, como decía antes, que estos datos que se van a proveer a estos desarrollos sean confiables, seguros. Es decir, saber de dónde se están obteniendo, que esos datos sean actualizados y no caducos, porque así va a ser entonces en función de eso los resultados que vamos a obtener. ¿Cómo son obtenidos también esos datos? Es todo un tema, ¿no? Los datos deben ser obtenidos en forma leal y no de manera inescrupulosa o de mala fe. La cooperación entre gobierno, industria, comercio y ciencia, estas 4 patas para favorecer la transferencia tecnológica hacia la sociedad con siempre fines benéficos y facilitar la evaluación de la consecución, es decir, que podamos medir en qué forma se van consiguiendo estos objetivos, si se consiguen o no se consiguen, cuánto se avanzó en cada año o por regiones. Esto tiene que ser auditable. Y como les decía antes, ¿no? Que estos planes puedan ser coordinados a través de las diferentes regiones. Cuando hablamos de sostenibilidad, también tenemos que pensar que hablamos de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Estas tienen que ir de la mano, porque no puede ser un desarrollo económico desmedido como el que les comentaba recién, que se propugnó a través de estos parámetros de la obsolescencia programada, y un medio ambiente que se esté degradando. Esto no puede ser, porque en definitiva la que pierde es la sociedad toda. Big Data de cada dimensión de calidad, datos abiertos para poder aportar a la transformación digital y que todos podamos saber acerca de esos datos, preservando los recursos naturales que son realmente los únicos que tenemos y que si se pierden, bueno, no los vamos a poder recuperar, o por lo menos no fácilmente algunos de ellos. Esto es lo que lleva a tener un marco ético fuerte, con datos acordes a las metas que se proponen para un mejor diseño de las soluciones que se están proponiendo a través del uso de la inteligencia artificial, que realmente sean soluciones y no un problema nuevo enmascarado detrás de la tecnología. Esto nos lleva al tema de las regulaciones y de cómo se desarrolla la inteligencia artificial sin una estructura jurídica que esté detrás para decir esto está bien, esto está mal, esto se puede, aquello no. Sobre todo en nuestros países, en América Latina, no tenemos, y la UNESCO se encuentra trabajando en una guía de recomendaciones para la inteligencia artificial y sus desarrollos. Se necesitan marcos nacionales e internacionales, porque un desarrollo que se hace en inteligencia artificial hoy, con el avance de la información, va a ser inmediatamente utilizado en todo el mundo. Entonces debe haber marcos que no solo sean nacionales, sino también internacionales, y que estos marcos estén, digamos, coordinados, porque si uno dice una cosa y otro dice otra, ahí va a haber problemas. Como les decía antes, siempre centrados en el ser humano y su mayor interés. Y aquí varias cosas, 5 cosas sobre la inteligencia artificial. Su valor para enfrentar la pandemia fue realmente muy importante, ayudó mucho, pero también trajo un grado de preocupación acerca de la privacidad de las personas. Ustedes, por ejemplo, saben que en China se utilizaba la aplicación en el teléfono que ponía como un semáforo verde, amarillo y rojo, según esa persona ya había tenido COVID o en qué etapa estaba cursando y demás. Esto es tratar con datos sensibles. Los datos de salud son datos sensibles, datos que en nuestra ley de protección de datos personales 25326 están como aquellos que pueden generar discriminación en las personas según cómo sean utilizados. Entonces, el rastreo de virus está bien, está muy bueno desde un punto de vista de justificación social, pero también se invade la privacidad de la persona.
y es aquí donde entra esta colisión que, como les digo, tiene que ser vista y observada, analizada y obviamente regulada. Segundo, por ejemplo, el crecimiento desigual de los desarrollos de inteligencia artificial según las capacidades de los estados y de las regiones. En este momento el 70% del impacto global de las ganancias está concentrado en muy pocas manos, y Estados Unidos y China son los que se llevan, la mayor parte son los impulsores. El resto de los países va a ir a la cola de adquirir aquellos desarrollos que los grandes vayan a realizar. Entonces hay una concentración económica sumamente fuerte. Tercero, la brecha de género es ampliada. Trabajamos mucho para la igualdad de género, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, solo un 22% de los desarrollos tienen involucración de mujeres o son hechos por mujeres. El resto está hecho por hombres. Y además se habla de inteligencia artificial por defecto cuando distintos sistemas como Siri, Alexa, Cortana, que son estos sistemas que utilizan inteligencia artificial para las búsquedas y demás, son femeninos. Entonces aquí también hay una discriminación, porque hay una idea de servilismo a través de ponerle nombres de mujeres a todos estos desarrollos de inteligencia artificial, que son las que se tienen que ocupar de hacer estas búsquedas. Entonces, tengamos cuidado. Cambio climático. Bueno, la inteligencia artificial puede mejorar la gestión del cambio climático, pero también tenemos que tener en cuenta que el Big Data consume, si toda esta cantidad de volúmenes de datos que debe mantenerse en los servidores, consume el 10% de la energía del planeta. Entonces es muchísimo, y cada día va a consumir más si todo se va a basar en esto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con qué tipo de energía renovable vamos a utilizar? Y el punto 5, la inteligencia artificial es global, pero los marcos regulatorios no lo son, porque cada país está tratando de regular en su quintita. Y entonces esto implica también diferentes desigualdades. Se requiere tomar conciencia de que los instrumentos para los desarrollos de inteligencia artificial tienen que tener también un marco global que nos permita a todos estar en igualdad de condiciones. En función de esto, en la Unión Europea se han hecho ya distintas recomendaciones que se volcaron en el libro blanco de la inteligencia artificial, que se publicó el 19 de febrero de 2020 y que ofrece distintas alternativas para el desarrollo sostenible de la inteligencia artificial de una manera segura, confiable, como les decía antes, a través de que todo sea auditable, que no existan estas cajas negras, que se base en la ética, que se base en los valores, pero esto es solo desarrollos dentro de la Unión Europea, que seguramente va a dictar alguna directiva para los países que la integran. Mientras tanto, nosotros estamos mirando lo que los demás hacen. Se busca crear un ecosistema de excelencia y de confianza centrado en el ser, ¿no? En la persona. Y la cooperación entre los Estados miembros para estos desarrollos de investigación y desarrollo que tengan nuevas habilidades y que, bueno, sean controladas, en definitiva, por el ser humano. También es importante aprovechar los puntos fuertes de los mercados industriales y profesionales para ir ahí a apuntar con estos desarrollos, ¿no? Esto es un tip nada más de las muchas cosas que el libro blanco de la inteligencia artificial propugna para la Unión Europea. En cuanto a regulación, bueno, el derecho a ser informado sobre la lógica que está detrás de los algoritmos que van a llevar a la toma de las decisiones en la inteligencia artificial. Es decir, cómo se desarrollaron esos algoritmos, hacia dónde apuntan, si tienen sesgos o no. Todo esto tendría que poder ser auditado antes de poner en marcha ese producto que tiene involucrada esa inteligencia artificial. La responsabilidad sobre las decisiones de la inteligencia artificial nos lleva a la pregunta: ¿esa inteligencia artificial
será una persona jurídica propia, electrónica, porque toma decisiones. Las personas tomamos decisiones. Hoy tenemos personas físicas y personas jurídicas, pero ¿será que en el futuro va a haber personas electrónicas, que son estos desarrollos de los robots, por ejemplo, que pueden decidir si darle un medicamento a una persona o no, si levantar un puente para que pase un barco o no, cuántos afectados de COVID hay y si hay que confinar o no a las personas, qué tipo de inteligencia artificial va a tomar estas decisiones. Hay que pensarlo, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial puede ser un objeto peligroso que puede provocar daños en función de las decisiones que tome, cuando por ejemplo tiene que decidir un auto autónomo si choca contra un tren o choca contra un colectivo, por ejemplo. O cuando el producto, si es un elemento de Internet de las cosas, tiene algún defecto, o si se queda sin conexión y provoca un desastre. ¿Qué pasaría en esos casos? Si nuestra conexión es siempre estable, no habría ningún problema, pero si se cae la conexión, ¿qué ocurriría en el medio de una intervención quirúrgica realizada por una inteligencia artificial? Son todas preguntas que nos llevan a pensar en nuevos desarrollos, en nuevos desafíos de los elementos jurídicos que como abogados tenemos que tener a la mano para resolver estos daños que el día de mañana se pueden presentar. Les dejo estas inquietudes que por ahora no están reguladas. Tendremos que pensar que nuestro país tendrá que tener sus propias normas referidas a esto, pero siempre dentro y concordando con un marco internacional de seguridad para que todos podamos vivir de la mejor manera. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Les dejo mi mail y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Luz Clara. Hacemos las preguntas al final de la exposición de la doctora Guliaeva. Ahora les comento como un adelanto que las jornadas siguen, el 26 hay otras jornadas también. Yo les voy a dejar el link en el chat para los que se quieran inscribir en esas jornadas o conectarse en esas jornadas. Y a continuación les voy a dar la presentación y voy a invitarla a hacer uso de la palabra a la doctora Elena Guliaeva, cuya conferencia va a versar sobre el tema la inteligencia artificial en Rusia. La doctora Guliaeva es doctora en Derecho, miembro de la Asociación Rusa de Derecho Internacional, profesora asociada del Departamento de Derecho Europeo de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Doctora Guliaeva, tiene el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darme a Fabio Farina, porque él siempre está invitando a los eventos tan interesantes. Y el día de hoy que yo quiero hacer es presentar de mis papeles para ver todos los files. Por favor, puede ahorita, yo creo que creo que todo está bien con el sonido. No, no sé si es a mí solo, pero se escucha muy cortado. Muy cortado. Yo creo que es por la cuestión de que tengo el problema sobre el internet. Por eso tenía que apagar
ah, la cámara de mi celular. Ahorita yo espero que es un poco mejor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un momentito. Sí. Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación personalmente a Fabio Farinella. Ahorita con la cámara apagada, pero con la presentación, voy a hablar sobre la experiencia rusa del uso de tecnologías digitales en derecho y riesgos legales de la inteligencia artificial. Muchas gracias por la presentación anterior, porque me da mucho sobre pensar muchas cosas y yo creo que es algo totalmente nuevo que nosotros, abogados, tenemos que pensar bien cómo regular y específicamente proteger los derechos humanos. Últimamente yo escuché una cosa que ahora vivimos en el siglo de la personalidad de la persona y vamos a entrar en un nuevo siglo de los derechos colectivos. Y a mí me parece muy interesante sobre todos los aspectos, sobre el progreso científico y tecnológico hasta ahora permite la creación de la llamada inteligencia artificial débil, que no tiene conciencia propia. Sin embargo, hoy esta tecnología tiene una capacidad de generalización en el corazón de su algoritmo y debido a este factor, la inteligencia artificial es capaz de generar resultados que van más allá del diseño de los desarrolladores y hoy en día la inteligencia artificial ya se utiliza para liberar a los humanos del trabajo monótono mediante la creación automática de software, apoyo a las decisiones, automatización de tipos de trabajo peligrosos, apoyo a la comunicación entre personas. En un futuro no muy lejano, la tecnología de inteligencia artificial se volverá básica, como Internet y las comunicaciones celulares. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial es un sistema centralizado para almacenar y procesar datos, a diferencia del blockchain con tecnología descentralizada. Si en 2017 solo 5 países en el mundo estaban planeando el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, entonces a principios de 2020 su número había aumentado a más de 30. Rusia, con sus tecnologías digitales y la introducción de inteligencia artificial, tiene serias ventajas competitivas considerando sus escuelas de matemáticas. La relevancia se debe al desarrollo dinámico de las tecnologías digitales y la transición de los organismos estatales de la Federación de Rusia y las entidades legales a un método digital para intercambiar información legalmente significativa en el campo de los servicios públicos, realizar funciones públicas y expandir las asociaciones público-privadas dentro del ecosistema de la economía digital en la Federación de Rusia. Una serie de productos de desarrolladores rusos con sus soluciones en el campo de las tecnologías digitales se pueden considerar como ejemplos de la integración de la inteligencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, la empresa Yandex, que está desarrollando un sistema de control para vinculación no tripulados y creó un asistente de voz virtual Alisa. Plataforma de reconocimiento facial Vision Labs Luna, también ABB con sus soluciones en el campo del reconocimiento de textos y la lingüística. Otro software ruso, el robot Vera, para un casting eficaz de candidatos y entrevistas. Otro es el sistema de publicidad personalizado MyTarget para usuarios de Mail Group. Otro es biblioteca de inteligencia artificial conversacional Deep Pavlov para procesamiento del entre ellos software de la empresa VQN para el análisis, visualización de la actividad cerebral y mejorar las capacidades cognitivas de los usuarios.
También tenemos un asistente en el que se utilizan métodos de inteligencia artificial durante el examen de solicitudes de intervenciones de modelos de utilidad. Inteligencia artificial, al mismo tiempo, varias áreas de la Federación de Rusia no se ven afectadas por las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Según el presidente de la Federación de Rusia, el desarrollo de la inteligencia artificial es una cuestión de seguridad nacional y de supervivencia de nuestro país. Las capacidades de la inteligencia artificial afectarán a todas las esferas de la vida, tanto la defensa como la tasa de desarrollo económico. No, hace mucho tiempo en una reunión sobre el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el presidente Vladimir Putin ordenó al gobierno de la Federación Rusa que tomará medidas para aprobar un proyecto federal separado, inteligencia artificial, y en agosto de 2020 se confirmó la noticia para la Federación de Rusia como país anfitrión de Internet Governance Forum de la ONU, que se celebrará en 2025 en Moscú, como uno de los principales eventos internacionales para discutir el desarrollo de Internet y tecnologías digitales y temas de ciberseguridad y protección de datos personales, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain y Big Data. Y como problemas legales y organizativos prácticos surgen cuando las tecnologías de inteligencia artificial se produce en la circulación y el funcionamiento legales en Rusia. En mi discurso yo quiero considerar las más candentes de la regulación temas, el tema legal y el uso práctico de las tecnologías digitales en Rusia. El primero, la definición legal del concepto de inteligencia artificial. El segundo, el marco legislativo en Rusia para los campos de la aplicación de la inteligencia artificial. El tercero, la seguridad y confidencialidad de los datos, responsabilidad legal y régimen jurídico experimental de la inteligencia artificial en Moscú y los sujetos federales en las regiones de la Federación de Rusia. Ética de la circulación de datos y el uso y propiedad intelectual, asimismo el funcionamiento de la tecnología de Big Data y el uso de las tecnologías en el ejemplo de los productos de la empresa, por ejemplo, Garant para los abogados. Así mismo en la Federación de Rusia, la gama de problemas legislativos y de aplicación de la ley en el campo del uso de la tecnología de la inteligencia artificial es muy amplia. Por eso nosotros tenemos este concepto de inteligencia artificial en la legislación rusa. Tenemos la definición legislativa, se formuló por primera vez en el decreto del presidente de la Federación de Rusia en 2019, que también aprobó la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial para el periodo hasta 2030. Se entiende como un complejo de soluciones tecnológicas que permite simular funciones cognitivas humanas y obtener resultados comparables al menos a los resultados de la actividad intelectual humana. Al mismo tiempo, se observa por separado que la simulación incluye el autoaprendizaje y la búsqueda de soluciones sin un algoritmo predeterminado. Es importante prestar atención al hecho de que la definición cubre completamente los tipos de inteligencia artificial actualmente disponibles en un sentido amplio. Inteligencia artificial que trabaja sobre la base de tareas predeterminadas, conocimiento existente, y inteligencia artificial que trabaja de forma autónoma, es decir, una tecnología que puede potencialmente reemplazar completamente a una persona en la realización de tareas.
Sí, tenemos una base legislativa en Rusia por industria de aplicación de inteligencia artificial. Está en vigor la doctrina de seguridad de la información de la Federación Rusa. Y aquí la esfera de la información significa un conjunto de información, objetos de informatización, sistemas de información, sitios de la Internet, redes de comunicación, tecnologías de la información y temas cuyas actividades están relacionadas con la formación y procesamiento de información, el desarrollo y uso de estas tecnologías, garantizando la seguridad de la información, así como un conjunto de mecanismos para regular las relaciones sociales relevantes. Y por eso nosotros tenemos en el Código Civil también un artículo sobre los derechos digitales y más que todo muchas preguntas se llevan específicamente este día a cabo, por ejemplo, sobre la seguridad de los datos, confidencialidad de la información y responsabilidad legal en el campo de las tecnologías digitales y la inteligencia. En la Federación de Rusia existe una legislación especial sobre la seguridad de la infraestructura de información crítica, mientras está bajo ataque informático. Los temas incluyen agencias gubernamentales, instituciones estatales, entidades legales rusas, propietarios únicos que sobre la base de la propiedad, arrendamiento y otra base legal están en posesión de sistemas de información, redes de información y telecomunicaciones, sistemas automatizados en atención médica, ciencia, transporte, comunicación, energía, mercado financiero, combustible y complejo energético, energía nuclear, defensa, cohetes y espacio, minería, industrias metalúrgicas y químicas. Se destaca especial corpus delicti denominado incidente informático, que significa el hecho de violación y terminación de la operación de la instalación de las tecnologías, red de telecomunicaciones o violación de la seguridad de la información procesada, incluido el ocurrido en un ataque informático. Al mismo tiempo, en las redes de telecomunicación, el Ejecutivo Federal organiza la instalación de herramientas diseñadas para buscar indicios de ataques informáticos. En este caso no voy a poner más atención sobre la seguridad, pero también en Rusia tenemos el régimen jurídico experimental de la inteligencia artificial en Moscú y las regiones de nuestro país. Por ejemplo, hoy en día se está desarrollando activamente una regulación integral de tales regímenes legales. Por lo tanto, en mayo de 2020 se presentó el proyecto de ley del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia sobre regímenes jurídicos experimentales en el campo de las innovaciones digitales en la Federación de Rusia. En él, dicho régimen se refiere a la aplicación de una regulación especial en el campo de las innovaciones digitales a un determinado círculo de personas durante un periodo determinante. Y a su vez, el régimen especial significa la no proliferación de determinados actos jurídicos o normas de derecho, aunque contengan requisitos obligatorios, por ejemplo, de licenciamiento, certificación, acreditación, obtener de accesos, permisos, mediante la identificación de participantes, específicamente en el ámbito de las innovaciones digitales. Si se aprueba el proyecto de ley, es posible que pronto se introduzcan experimentos sobre la introducción de diversas tecnologías en otras regiones. Y nosotros tenemos también las preguntas sobre la ética de la circulación de datos, tecnologías digitales y uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en diciembre de 2019, como parte de la Russian Internet Week, se adoptó el Código
de ética para el uso de datos en la Federación de Rusia con la participación de la Asociación de Big Data. Este conjunto de estándares de comportamiento ético profesional ha consolidado los principios de interacción entre ciudadanos, empresas y representantes gubernamentales en la recopilación, procesamiento, uso y almacenamiento de datos. El código tiene como objetivo crear un marco para las iniciativas reguladoras en el campo del uso de los datos. Asimismo, reglas generales y límites de comportamiento aceptable de la comunidad profesional en relación con la circulación de datos privados, industriales y de otro tipo. Estos incluyen los principios de la legalidad del uso de datos, buena fe, responsabilidad profesional, inadmisibilidad de injerencia en la privacidad en el procesamiento de datos, etc. Y por eso la comunidad profesional ya ha evaluado este código de ética como una base aceptable para la autorregulación de los participantes del mercado de datos que pueden normalizar su interacción entre ellos y con los ciudadanos, las personas jurídicas y el Estado en la industria de los datos. Hay muchas cosas en la discusión para el día de hoy y para empezar el problema del estado deficiente de la seguridad de la información en el país se discute ampliamente muchas tareas. Existe un bajo nivel de implementación de los desarrollos nacionales y una profesionalidad suficiente en el campo de la seguridad de la información, poca conciencia y inercia de los ciudadanos rusos en materia de seguridad de la información personal y las medidas para garantizar la seguridad de la infraestructura de la información en la Federación de Rusia, incluido el uso de tecnologías de la información y software rusos, todavía no cuentan con un marco integral. No existe un sistema completo de reglamentación técnica administrativa, legal y normativa en el campo de la inteligencia artificial. Existe una incompatibilidad de una serie de disposiciones de la legislación de protección de datos rusa con las tecnologías y la comunidad legal está discutiendo una definición vaga, demasiado ampliamente interpretada y técnicamente convertida en la ley. Su objetivo es capturar una amplia gama de posibles avances en el desarrollo de la inteligencia artificial. Gran parte de esta definición consiste en enumerar las áreas de aplicabilidad potencial de la tecnología de inteligencia artificial. Así, la formulación e imitación de funciones cognitivas de una persona incluida en la definición legislativa evoca diversas interpretaciones. Además, se permite una interpretación amplia de la frase sobre la capacidad de una máquina para aprender y resolver problemas sin algoritmos. Surge la pregunta sobre la controlabilidad del proceso de autoaprendizaje. Por lo tanto, la red neuronal ya es capaz de realizar pronósticos precisos, por ejemplo, sobre cotizaciones de mercado. Y sin embargo, también hay una posición opuesta. Sus defensores apoyan definición amplia. Y se discuta el problema de la protección de datos en tecnologías digitales y el fortalecimiento del régimen de confidencialidad de la información, más que todo un aspecto alarmante de la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial en la Federación de Rusia sigue siendo el problema de la seguridad y el cumplimiento de estricto control de sus actividades, aunque esto es contrario a la ciencia misma del funcionamiento. Uno de los aspectos de esta área de discusión está relacionado con el fortalecimiento de la responsabilidad por delitos con información informática. Y más que todo, yo también quiero dar un ejemplo de cuáles son los problemas y llegar a la conclusión que para una interpretación más clara
del término inteligencia artificial en Rusia, se debe tener en cuenta la experiencia y la práctica de las empresas y los propiedades únicos involucrados en la creación, implementación, realización y circulación de tecnologías. Esto facilitará la eliminación del reglamento normativo y técnico de la inteligencia artificial en la Federación de Rusia, de la zona gris, aclaración de la definición y régimen jurídico. En la Federación de Rusia no existe un reglamento normativo y técnico del proceso de destrucción de datos personales, lo que crea serios problemas para los operadores. ¿Qué se entiende por destrucción? Si en un caso particular es completa o selectiva y cómo interpretar tales acciones. Por este motivo propuso complementar la ley federal una nueva regla sobre la obligación de los operadores de datos personales de destruir dichos datos teniendo en cuenta los requisitos de Roskomnadzor. Además, si el operador no puede destruir los datos personales de manera oportuna, debe bloquearlos y así garantizar la destrucción de estos datos dentro de los 6 meses. Y apoyamos la implementación de un régimen legal experimental en Moscú, donde se concentra una gran cantidad de empresas para la regulación legal se puede probar de manera más efectiva. De lo contrario, la introducción de tales experimentos con una caja de arena digital en varias entidades constituyentes de la Federación de Rusia a la voz solo podría poner la formación de una práctica uniforme y un mecanismo legal de trabajo. Y el progreso tecnológico se interpreta como el desarrollo de mecanismos de omnisciencia y tecnológicos omniscientes destinados a estudiar la vida humana, la denominada biopolítica. Durante la pasada pandemia pandemia de COVID-19, la nueva realidad comenzó a denominarse un retorno al concepto de ciudad amurallada, cuando se está desarrollando una nueva lectura de la interpretación clásica de la biopolítica, a saber, está directamente asociada con el desarrollo de la biopolítica, biotecnologías, tecnologías digitales, ecosistemas y biocapital. La aplicación de la inteligencia artificial que se introduce en la vida privada de las personas y es capaz de sustituir a los trabajadores, privarlos de puestos de trabajo, etcétera, plantea un gran problema ético. En un futuro no lejano, la introducción de la inteligencia artificial conducirá a una reorientación del mercado laboral. Y se pueden ver consecuencias positivas en esto. Los trabajadores poco calificados obtendrán sus puestos de trabajo. Y en esto yo quiero terminar mi discurso y espero también las preguntas, por favor. Muchas gracias, Sí. doctora. Claro, el castellano espectacular. Quedamos Muchas gracias. maravillados. Muchas gracias. Gracias. Le Gracias a agradezco usted, doctor. mucho. Por favor. Abriríamos una instancia de preguntas. Si quieren ir agregándonos en el chat las preguntas, como para romper el hielo, yo tengo una consulta para la doctora Viviana Luz Clara. Si quieren, mientras tanto, los interesados pueden ir poniendo en el chat las consultas o participar directamente, hacerlas participando a viva voz. Doctora Luz Clara, ¿existe algún proyecto en la Argentina o en la región para regular los desarrollos de la inteligencia artificial? Porque pareciera que no hay nada, pero ¿hay alguna iniciativa al respecto? No, hasta el momento que yo sepa, no. Ahora, desde las universidades estamos trabajando en conjunto con redes de universidades de otros países, como Brasil, por ejemplo, para tratar de sacar alguna guía de recomendaciones de buenas prácticas en inteligencia artificial que pudiera servir de marco o de inicio a una regulación futura.
En eso sí estamos trabajando desde la universidad, poniendo el acento en el marco ético que tiene que tener. Y de hecho, se ha estado trabajando, por ejemplo, la Universidad de Salta este año hizo las jornadas sobre ingeniería, ética e inteligencia artificial, que bueno, contó con el apoyo de muchas personas, muchos profesionales, y bueno, son pequeños desarrollos que están impulsando el trabajo conjunto desde la academia para que se traten estos temas. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta para la doctora Luz Clara. Nos dicen, ¿podríamos hablar de la inteligencia artificial, como una herramienta para prevenir los daños del medio ambiente? Se me ocurre, por ejemplo, los incendios. Sí, por supuesto. Se puede programar estas situaciones para que la inteligencia artificial determine cuando por las condiciones ambientales hay más posibilidad de que un incendio se desarrolle por el tema climático o por otras cuestiones industriales que también pueden provocar. Como dije en mi exposición, para la gestión del cambio climático puede ser muy importante. Va a ayudar mucho. Sí tenemos que ver que cada vez que utilizamos tecnología, nosotros también estamos usando energía, ya sea cuando almacenamos nuestros mails de hace tantos años y no los borramos, y los servidores tienen que acumular esos documentos electrónicos, o en los grandes volúmenes de datos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo es consumo de energía que también afecta. Así que cada uno desde su lugar tiene que hacer su cometido como pueda, ¿no? Para el medio ambiente. Bueno, fue una pregunta de la doctora o alumna Florencia Carrara. Después una consulta del doctor Darío Hubert, una para la colega argentina y otra para la colega rusa. Leo, le pregunto a la doctora Viviana si puede explicar en qué consiste el sistema COMPAS al que hizo referencia. Y la pregunta para la colega rusa es si puede explicar en qué consiste la normativa del Código Civil ruso sobre inteligencia artificial según lo que ella expresara. No sé quién quiere comenzar con la primera respuesta. Lo mío es muy breve. El sistema COMPAS es un software que se utilizaba en los Estados Unidos para determinar las posibilidades de reincidencia de las personas en los casos de delitos. Eso es al que yo hice referencia. Lo pueden googlear y lo pueden buscar. Sí, le paso a la doctora para que pueda responder. Muchísimas gracias. Sí, voy a continuar a contestar la pregunta y me preguntaron sobre el Código Civil y la inteligencia artificial. Desde octubre de 2019 entró en vigor la denominada Ley de Derechos Digitales que prevé las modificaciones del Código Civil de la Federación de Rusia. Específicamente así en el nuevo artículo 141.1 del Código Civil de la Federación de Rusia se establece que el contenido y las condiciones para el ejercicio de los derechos digitales estarán determinados por las reglas del sistema de información, el cual debe reunir las características que establece la ley. También el titular de un derecho digital debe ser quien, de acuerdo con las reglas del sistema de información, puede disponer de este derecho. La enajenación de derechos digitales solo es posible en el sistema de información sin contactar a un tercero. Y además, la forma escrita del contrato equivale a la conclusión de una transacción a través de medios electrónicos u otros medios técnicos. Y sin embargo, está prohibido redactar un testamento por medios electrónicos y otros medios técnicos. Y finalmente, esta ley introdujo transacciones ejecutables o contratos inteligentes en el Código Civil de la Federación de Rusia, que se consideran
concluidas y válidas cuando se realizan de forma remota, por ejemplo, enviado SMS o complementado un formulario en Internet. También se introduce la creación en un contrato la prestación de servicios para la provisión de información con la condición de su no divulgación a terceros para asegurar la protección de la recogida y tratamiento de cantidades significativas de información impersonal, Big Data. Y por eso también nosotros tenemos desde el 1 de enero de 2020 entró en vigor la ley federal enmiendas al Código Laboral de la Federación de Rusia con respecto a la formación de información sobre la actividad laboral en formato electrónico. Y también podemos ver que eso es la etapa de desarrollar la doctrina rusa sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, no sé si, creo que se excede un poco del marco de la conferencia de la colega rusa. Rusia es un país muy avanzado, mucho más que Argentina o los países de Latinoamérica. La cuestión del desempleo por el avance de la inteligencia artificial, por el avance de los robots, digamos, se presenta ese problema, se piensa en alguna compensación para trabajadores que queden desempleados por el avance de robots o de inteligencia artificial, o todavía no es un problema que esté presente en la sociedad y en la economía rusa. Muchas gracias por esta pregunta. Ahorita no tenemos los problemas sobre eso. Más que todo estamos pensando sobre la protección de los datos, cómo destruirlos, porque eso es un gran problema sobre la confidencialidad, sobre la discriminación, sobre los crímenes en el Internet, con las tecnologías, la ciberseguridad, porque nosotros tenemos 80% de todos los crímenes que están ocurriendo en el Internet se pasaron durante pandemia 19, COVID-19. Y en este momento eso son los graves problemas sobre el problema de usar específicamente las tecnologías. Más que todo sobre el problema laboral, en este momento no tenemos este tipo de los problemas. Más los problemas criminal está llegando en el Internet. Activamente y por eso la pregunta sobre la ciberseguridad es uno de los más importantes problemas que tenemos el día de hoy en Rusia. Muchas gracias. Gracias. Acá un asistente solicita si pueden dejar las disertantes los emails para ponerse en contacto, ampliar las preguntas. Lo pueden poner en el chat, como ya la doctora Luz Clara lo hizo, y bueno, la invito a la colega Rusia si gusta hacerlo. Sí, Después, ahorita estoy escribiendo. Ahí está. Y le voy haciendo una pregunta a la doctora Luz Clara, de Adriana Ortigosa, y pregunta, para la gestión del delito, ¿qué rol juega la inteligencia artificial en Argentina? Bueno, por el momento, digamos, la única utilización en Fiscalía de inteligencia artificial es a través del sistema Prometea. Es el único que yo conozco que está utilizando. Después, en el resto de las provincias, entiendo que no se está utilizando ningún otro sistema, lo que no quita que se pueda ampliar, porque el sistema Prometea no solo se está usando en el Ministerio Público de Cava justamente para este tipo de resoluciones, como expliqué, en sede penal, sino que también permite, y se está utilizando en Colombia, para la determinación de las culpas concurrentes en los accidentes de tránsito. Esto es un desarrollo que también el sistema prevé. Pero inteligencia artificial, aparte de esto, usado en sede penal, que yo sepa, no, por ahora no.
Muchas gracias. Y ya cerrando en principio las preguntas, si no hay alguna más, y después le voy a dar la palabra al doctor Farinella. Bueno, acá hay una pregunta para la profesora Elena Gulieva. Existe, lo hace la pregunta el Diego Manuel, no leo el apellido. ¿Existe en las modificaciones del Código Civil ruso límites a las empresas proveedoras de servicios digitales en cuanto a la captación y almacenamiento de datos privados que tengan que ver con la intimidad de las personas? Es decir, ¿las empresas de por sí estarían limitados en el Estado ruso para captar, almacenar y utilizar ciertos datos de personas? Y tenemos la doctrina de la seguridad de la información. En Rusia este día y más que todo tenemos estos también en los artículos del Código Criminal de la Federación de Rusia. Y estas son las reglas que tienen su lugar en las leyes federales, no en el Código Civil, pero en las leyes federales, específicamente en la ley federal sobre la protección de las tecnologías y la información. Sí. Ahora lo dejo con el doctor Sergio Macaño, que va a continuar con las preguntas y la conducción del evento. Muchas gracias de mi parte a los expositores. Ahora los dejo con Sergio, que va a continuar, que hay más preguntas. Parece que ha interesado mucho las dos conferencias. Qué gusto. Muy agradecido. Es un placer. Es un placer. Agradecido, doctor Ledesma, muchas gracias. Y continúo entonces con la lectura de unas preguntas que están formulando. Realmente está tomando un cariz de una profundidad y un interés realmente que merece a la altura de los disertantes. La pregunta sería, ¿cuál es, en su opinión, sobre normas de neuroderechos, como la recientemente aprobada en Chile, agregando a la Constitución protegiendo la integridad mental humana? Si se conoce alguna regulación en este tema de los neuroderechos. Yo voy a contestar, si es posible. Yo quiero decir que este es el tema que últimamente en todas las conferencias, la semana pasada, en el viernes, yo participaba en un evento científico de la Academia de la Ciencia de la Federación Rusa y están hablando sobre los neuroderechos, sobre neuroseguridad y sobre las neurotecnologías, pero esto es el tema totalmente nuevo. Solamente que tenemos la ética de biomedicina. Por ejemplo, el código de Nuremberg podemos usar en este aspecto y muchas cosas de la bioética. Y el caso con Chile es muy interesante porque eso es el primer caso en el mundo y nosotros ahora tenemos diferentes programas en Rusia sobre los aspectos para estudiar el cerebro humano, sobre los neuroderechos, sobre los neuros, para las cosas de biomedicina, para capturar la información sobre la personalidad y eso se abre muchas discusiones en el derecho internacional, en los derechos humanos, en el derecho criminal y mucho más que cuál institución va a tener este poder de considerar los casos, si hay algún, por ejemplo, corte va a existir en algún día sobre estos casos, porque este tema es totalmente nuevo, pero tiene su desarrollo progresivo en nuestra sociedad también, desde este año exactamente. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, doctora, muy amable. Creo que por la altura del tiempo que hemos acordado y ya como dando pie al doctor Farinella para que dé sus palabras de cierre, agradeciendo a todos los expositores como también a los que han integrado la organización y a los asistentes. Doctor Farinella, si es posible que usted pueda continuar en el uso de la palabra, agradecido.
Sí, por supuesto, Sergio, muy amable, muchas gracias. Voy a ser muy simple, vamos a tratar de terminar como habíamos previsto a las 17:30, que serían ya las 23:30 en Rusia. Así que vamos a tratar de terminar dentro del día de hoy en Rusia. Un agradecimiento enorme, estar con amigos siempre es un placer. Este milagro en cualquier época histórica, salvo en la nuestra, de poder interactuar a miles de kilómetros de distancia y estar aprendiendo de las expositoras y de los temas y de las preguntas que se van haciendo, bueno, creo que es la mejor forma de empezar la semana y también de alguna manera participarlos para otra mejor forma de terminar la semana el próximo viernes a las 4 de la tarde, donde vamos a estar con la profesora Antonieta Elía, que es otra experta europea en inteligencia artificial, y el doctor Federico Álvarez Larrondo. Muchas gracias por el tiempo que nos regalaron, muchas gracias a las instituciones participantes, en especial, por supuesto, a Sergio, a Alejandro, que seguramente habrá ido a jugar tenis, y al doctor Lerena. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias por la invitación. Les deseo muy buena tarde. Gracias. Saludos. Gracias. Saludos a Elena. Saludos. Gracias, Viviana. Qué bien, ¿no?